La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto. Buenos días. Hola, buenos días. Estábamos hablando de las medidas que se recogen en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, pactada esta semana por todos los partidos políticos, salvo Vox. Se recogen algunas de esas medidas ya que hemos comentado, vamos a seguir comentando otras, pero para empezar, por lo que entendemos, se va a mantener en el tiempo este compromiso, independientemente del color del gobierno. En este sector, por lo menos, hay un consenso generalizado de todos en la necesidad de reformular ciertos aspectos del cuidado de nuestros mayores. Bueno, es que no tenemos otra solución que hacer esto. Tenemos que tener en cuenta cómo es Aragón. La población aragonesa, afortunadamente, tiene una gran esperanza de vida. El 21,21% de nuestra población tiene más de 65 años. Y dentro de esta población tenemos personas que viven en una residencia y otras personas que están en su domicilio. Tenemos un problema de soledad, por eso se hizo en su día una estrategia. Vamos a firmar, ya se aprobó en el Consejo de Gobierno, ese observatorio para ver cómo se está llevando a cabo el trabajo con las personas mayores. Es desde luego para este Gobierno, y se dijo ya el propio día de la constitución del Gobierno, en el discurso del presidente, que la política con los mayores era fundamental. Y en ese momento surge la pandemia. La pandemia que sabíamos que por una parte iba a causar problemas en los lugares que había agrupamientos, y las residencias es un lugar donde tenemos personas agrupadas, y que además, lo veíamos en todo el mundo, fundamentalmente era un virus que era letal en muchos casos para las personas mayores que son frágiles, que muchas tienen otras dolencias, que por lo tanto tenían una verdadera dificultad, y por lo tanto hemos hecho un gran trabajo desde el Gobierno de Aragón para trabajar con las residencias y para evitar los contagios. Para la gente se encontrará bien. Desgraciadamente, y desde luego nos duele profundamente, han muerto personas en estas residencias por causa del coronavirus. Pero también de esto tenemos que sacar una reflexión importante. Y la primera es, ¿cómo queremos cuidar a nuestros mayores? Y esto es un tema social importante. Tenemos una población que es mayor, que es en un porcentaje muy grande mayor, y le tenemos que buscar desde el Gobierno la mejor solución. Consejera, antes de entrar en esas soluciones, quería preguntarle, antes de entrar en esas soluciones que enseguida abordamos, pero quería preguntarle acerca de precisamente este diagnóstico que estamos haciendo de todos los fallecidos en Aragón. Es que el 83% de los fallecidos con coronavirus se han dado en residencias de ancianos. ¿Qué ha fallado para que se produzca esta situación? Más allá de la fragilidad de la salud de nuestros mayores, de que tuvieran patologías previas, pero ¿por qué se ha producido esa cifra en los centros de mayores? Yo no diría que ha fallado. De hecho, en Aragón no es la comunidad donde el porcentaje de personas que han fallecido en residencias ha sido aproximadamente el 3%. En España ha sido más del 4%. Sí. En este caso, decir que en Aragón es una comunidad donde el porcentaje de personas fallecidas en residencia ha sido menor que el porcentaje a nivel medio de España, que ha sido un 4,3%. ¿Qué ocurre en Aragón también? ¿Por qué tenemos esos datos? Porque en Aragón hay más plazas residenciales por cada 100 habitantes que en la media de España. En Aragón tenemos muchas personas que las tenemos con el servicio de residencias, un 6,2% de plazas residenciales por cada 100. Eso es lo que ha ocurrido. En las residencias, cuando ha entrado en una residencia el virus, ¿tiene la culpa la residencia? Lo decía muy bien el señor Iriarte. No. Han sido muchos factores los que han producido esto. Y también tengo que decir, gracias al trabajo de las residencias, gracias a los centros intermedios, los centros COVID, ha habido muchos menos fallecimientos de los que podía haber habido gracias al trabajo que se ha hecho. Por lo tanto, creo que no se puede culpabilizar a las residencias, que no se puede culpabilizar a la Administración. Se han hecho las cosas bien, pero hay que decir que la población más débil, la población que ha sufrido más, siempre ha sido la población mayor. Y además, en este caso, los contagios han sido más fáciles porque las personas estaban agrupadas. Pero se han evitado muchísimas muertes gracias al trabajo
que se ha realizado en los centros y gracias al trabajo que se ha hecho coordinadamente entre ciudadanía y salud pública. Sí, desde luego hay que reconocer la labor, el trabajo que han hecho todos los profesionales. No se trata de culpabilizar ni a las residencias ni a nadie, sino de detectar el problema y de ver cómo se puede mejorar esta situación, sobre todo si se produce un rebrote, que es lo que dicen todos los expertos y los epidemiólogos. Le quería preguntar acerca de las medidas concretas que se recogen en esa estrategia aragonesa para la recuperación social y económica de la comunidad autónoma. Por ejemplo, se habla de hacer una auditoría para conocer el funcionamiento concreto de los centros, de cómo están funcionando y también de reforzar las inspecciones. ¿De qué manera se va a llevar a cabo esto? Bueno, la verdad hay que decir que los centros residenciales están controlados, tenemos una inspección importante. En otras comunidades a lo mejor se habla de que el gobierno no conoce lo que ocurre en determinadas residencias. En el gobierno de Aragón conocemos el funcionamiento de todas las residencias. Hay un servicio de inspección que ha coordinado y que ha ordenado, no ahora, sino desde que estamos en el gobierno. Precisamente cuando llegamos nosotros al gobierno, lo primero que se hizo fue precisamente un plan de inspección. Habíamos tenido la desgracia del accidente de la residencia Santa Fe y se hizo ese plan de inspección. Se han inspeccionado las residencias, pero es verdad que tenemos que trabajar teniendo un servicio con más recursos humanos para esa coordinación de todas las residencias a las que nosotros conocemos perfectamente. Hemos estado a diario en contacto con todas ellas, pero hay que mejorar. Hay que mejorar la relación que tenemos con estos centros, porque de lo contrario pues podemos tener problemas. Sí, mientras... Ahora que se le había caído el pinganillo, consejera, no se preocupe. Le quería preguntar también acerca de adecuar las ratios de personal en las residencias de ancianos, que es otro de los puntos que se recoge en la estrategia. ¿Se van a bajar las ratios de personal? Es una medida, por ejemplo, que se plantea para educación, para las aulas. ¿Se quiere bajar la ratio también para que haya una atención más personalizada en los centros? Y también otra pregunta, que sabemos que se tiene que ir, que ya estamos en los últimos minutos de la entrevista. Se aboga también por cambiar del modelo de la macroresidencia a una microresidencia también, en aras de mejorar, de personalizar todavía más la atención a nuestros mayores. También le quiero preguntar cómo se están planteando este cambio. Bueno, yo creo que lo primero que quiero decir antes de contestar a la parte segunda, lo primero, que hemos preparado para si en este momento hubiera un nuevo brote. Lo que hemos hecho es, de acuerdo con Salud Pública, porque hemos visto que la coordinación es fundamental, un documento en el que planteamos que ante cualquier caso en una residencia lo que se va a hacer es una alerta para que inmediatamente Salud Pública pueda intervenir y plantee cuáles son las medidas a tomar. Por otra parte, también hemos comprobado que tiene que haber una coordinación entre los centros de salud y las residencias, entre la atención primaria, que ya estaba, pero que hay que reforzarla. Por otra parte, también tienen que funcionar lo que son los servicios de prevención de cada una de las residencias. Tienen que tener material de protección y en este sentido decir que nosotros hemos hecho una compra de material estratégico para tener a disposición por si volviera a ocurrir un caso semejante. Tenemos que estar preparados, la experiencia nos ha enseñado. Eso por un lado y de manera inmediata. Estas son soluciones que tenemos que tomar ya. Pero por otra parte tenemos que plantear también el futuro. Y en el futuro nosotros siempre hemos dicho que lo más importante es que el Gobierno cumpla con su responsabilidad en la financiación de la dependencia. En este momento el Gobierno de Aragón gasta 230 millones de euros. La mitad los tendría que recibir del Gobierno de España. Recibimos 39 millones. Por lo tanto, abogamos por que se cumpla con esta ley. También lo dice la estrategia. Y cuando se cumpla con esta ley, cuando mejoremos realmente la financiación, lo que planteamos es que replanteemos lo que tiene que ver con las ratios de las residencias. Tenemos que modificar la ley de requisitos de los centros de servicios sociales, tenemos que mejorar el decreto que plantea las ratios, pero una cosa muy importante, tenemos que mejorar los convenios, tenemos que mejorar la remuneración de estos profesionales. Tienen que ser profesionales formados y valorados y bien pagados. Yo creo que esto es una cosa importante. Pero esto es algo que la sociedad tenemos que asumir, la sociedad, que si tenemos esas personas mayores, si tenemos las residencias,
tenemos que tener claro que tienen que ser centros residenciales, que tienen que dar una respuesta y que, por lo tanto, tienen que tener mejores profesionales y más profesionales. Yo creo que eso es una cuestión importante porque se lo merecen, porque han hecho un gran esfuerzo y nos han demostrado que realmente trabajan muy bien en unos centros que no queremos que sean sanitarios, queremos que sean centros de convivencia, queremos que sean centros de autonomía, queremos que sean centros donde las personas se encuentren bien. María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, gracias por estar en directo con nosotros. Un saludo. Muchísimas gracias.